Hola, bienvenidos a esta segunda parte del video sobre sanación del trauma, donde estaré contándoles cómo identificar si estás viviendo una situación traumática y qué es lo que sucede cuando se vivencia este tipo de situaciones, qué sucede a nivel físico y qué se desencadena también a nivel psicológico. Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros cuando estamos viviendo una situación de extremo estrés, no elegimos conscientemente sentirnos traumatizados. Es decir, en la vida siempre vamos a vivir experiencias que son estresantes, que nos generan angustia, porque hace parte de la existencia. Y en ese camino, mientras vamos experimentando estas situaciones, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática. Es una respuesta natural, es una respuesta a sobrevivencia. Y esta respuesta a estos hechos es una respuesta positiva. Por tanto, el sentirnos traumatizados ante ese suceso, en ese espacio, en ese tiempo, pues es adecuado, porque es la reacción pertinente que tiene nuestro cuerpo para sobrevivir. Si vieron esta semana en las redes, compartí un libro donde recomendé que aquellas personas que quisieran saber un poco más sobre las situaciones de trauma, pues se leyeran. Se llama La liberación del trauma de Berceli, un terapeuta que hace una excelente caracterización de lo que sucede cuando una persona vive una situación traumática. Entonces voy a basar sobre todo el contenido con relación a lo físico, que él expone en este libro. Los seres humanos tenemos un sistema protector, que este sistema protector se activa cuando estamos bajo una amenaza. ¿Y qué es lo que sucede? Que este sistema o te hace luchar, ¿cierto? Pelear para defenderte ante esta amenaza, te hace huir, ¿sí? O te hace inmovilizarte, ¿cierto? Como estas características que tenemos las personas, las diferentes formas de reaccionar ante situaciones muy estresantes donde nos sentimos muy amenazados. Y este sistema tiene un nombre y se llama el eje APH, el eje adreno pituitario hipotalámico. En épocas de trauma, entonces este eje se activa y lo que hace es producir unos neurotransmisores como la dopamina, como la norepinefrina o epinefrina, que son como las reconocidas como la adrenalina, ¿sí? Todo esto para que el cuerpo esté activo, alerta para poder defenderse. Esta respuesta de huida o de lucha desencadena todas unas sensaciones corporales, y es que recuerden ustedes cuando han estado en una situación de mucha amenaza, lo que sucede es que nuestro cuerpo está alerta y tiene que disponerse para poder reaccionar. Entonces hay aumento de la presión sanguínea, hay taquicardia, ¿cierto? Nuestros músculos empiezan a inquietarse, entonces hay excitación muscular, hay una gran ansiedad, ¿sí? También hay sensación de pánico, la respiración no es la misma, sí, aumenta, por supuesto. También se dan temblores, que es una de las reacciones más típicas y como naturales que nombra Berceli y que de hecho posteriormente lo utiliza como una estrategia para sanar a nivel corporal, ¿sí? Se dan también manifestaciones fóbicas en el instante ante ese estímulo, y todas estas características aparecen como una forma natural para sobrevivir, para afrontar esta situación. La respuesta del cuerpo de esta manera a corto plazo es lo más inteligente que está haciendo nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que cuando estas manifestaciones y estas sensaciones corporales se mantienen a largo plazo, ya estamos hablando de una patología, de algo que no está bien en nuestro cuerpo, que no es natural, porque si bien los sucesos traumáticos hacen parte de nuestra vida, no constantemente los estamos viviendo. Al menos, obviamente, que, y aquí hago un paréntesis, estés viviendo una situación de extrema violencia y que suceden y que no estamos ajenos a experimentarlos, y que países como el nuestro han habido personas donde están viviendo situaciones
de trauma de alta duración y de alto impacto, y de eso también quiero hablarles un poquito más adelante porque esas son otras variables que van a determinar cómo se vivencia un trauma. La idea entonces es que este eje se desactive cuando tú ya no estés vivenciando la situación y que todo tu cuerpo se relaje y que vuelva el funcionamiento normal o natural a cada parte de tu cuerpo. ¿Cómo identificamos si nosotros todavía estamos viviendo una situación traumática como fuera en el presente? Y es porque nuestros pensamientos nos llevan a experimentar esa situación que vivimos tal vez a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, con las mismas características físicas y psicológicas de la manera como tú interpretas esa situación en el presente. Y aquí es cuando estamos hablando de que esta situación no ha sanado. La buena noticia o lo positivo es que siempre nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente, nuestras emociones van a intentar sanar estos sucesos. Entonces, si tú frecuentemente traes a tu memoria o simplemente hay pensamientos con relación a este suceso, eso quiere decir que tu cuerpo lo quiere expulsar, ¿sí? O lo quiere trabajar, lo quiere asimilar. Y la idea no es evitarlo, lo que está tratando el cuerpo es que tú en tu totalidad seas consciente que necesitas de alguna manera sanar esta situación, que busques alternativas. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en el presente, estás pegado orgánicamente a este suceso. Y esto que nos deja pegados es lo que nos produce posteriormente esta sensación de angustia constante, el quedarnos pegados a estas situaciones traumáticas. Hay algunos indicadores que son bien subjetivos y que nos pueden ayudar también a identificar que un suceso ha sido traumático en nuestra vida. Y un indicador que yo encuentro muy común es que se habla mucho del tema. ¿Sí? Son estas personas que no son conscientes y que hablan una y otra vez del tema. Y esto te das cuenta de manera más fácil no con tu discurso, sino con el discurso del otro. Son estas personas que te cuentan la historia. Cada que tú ves a esa persona, te cuentan la misma historia, de diferentes formas o con otros personajes, pero siempre te están nombrando esa historia que le generó un gran impacto y que si lo nombran una y otra vez es porque no se ha podido resolver, porque es una situación inconclusa en su vida. Otro indicador que es mucho más emocional, el anterior era como más cognitivo, más relacionado con la narrativa, ¿cierto? Con el discurso de la persona, es que tú sientas o que tú percibas en un otro una aflicción emocional que no sea comprendida. Es un dolor, es una alteración emocional, te duele tanto algo que tú no comprendes, es algo inconsciente. Y que tú no tienes ningún tipo de explicación a este hecho y que definitivamente hay la necesidad detrás de esto es poder ahondar en cuáles son esas situaciones que están generando o que generaron en algún momento esta aflicción y que sigue y se ha mantenido en el tiempo y se actualiza. Otro indicador para mí en consulta es cuando es un tema tabú en la familia. Normalmente los hechos traumáticos son los secretos familiares, lo que no se habla en la familia. Y voy a nombrar algunos ejemplos. Un aborto, ¿sí? Son esos temas tan dolorosos. Suceso también que puede ser tabú son los abusos. Casi nunca se habla de si tu papá fue el que abusó de ti, pues eso nunca se trabaja. Y esto para mí suele ser más que un indicador, yo creería algo que te da una idea de cuál es ese hecho que pudo llegar a ser traumático. Para terminar, quisiera decir que nuestro organismo tiene la capacidad de sanar y muchas veces estas situaciones pueden ser sanadas de manera natural, con un acompañamiento de un familiar o simplemente de manera solitaria. No obstante, es importante saber que muchas veces necesitamos ayuda.
Cierro acá entonces este video, espero que haya sido de utilidad todo lo que les he compartido eh, y que me haya podido hacer entender, ¿sí? Con todos estos conceptos que a veces pueden resultar complejos, pero que finalmente lo comparto con el propósito de que se den cuenta de que es importante estar atentos no solo a nuestra vida material o nuestra vida laboral, sino que definitivamente nuestro estado psicológico, el estado de los pensamientos, de las emociones, son determinantes para todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿sí? Somos un todo y ese todo necesita ser nutrido, ser comprendido y si ustedes consideran que hay situaciones en sus vidas que no han podido cerrarse, que se están actualizando y que han creado o han impactado de forma tal su vida que no les permiten vivir en equilibrio el presente, busquen apoyo, busquen ayuda, busquen algún tipo de camino que les permita sanar y por supuesto aquí estoy como servidora, como psicoterapeuta y me pongo al servicio para acompañar cualquier proceso que ustedes necesiten sanar y cerrar. Un abrazo, chao, chao y a continuación mis datos para quien lo necesite.